¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11 en el segundo viernes de enero del año 2018. ¿Qué le parece que estamos juntos una vez más? A mí me encanta la idea de que, como siempre, los viernes podamos conversar, que pueda yo escuchar su voz a través de nuestras líneas telefónicas para que enriquezca la charla que voy a tener hoy con una persona muy, muy especial. Él se define como un artesano de las palabras. Hay quien dice que es un seductor de las palabras. Desde luego es un autor de 20 libros, ha incursionado prácticamente en todos los géneros, aunque no sé si en el drama, después se lo voy a preguntar, pero tenemos cuento, novela, poesía y ensayo, terreno en el que es realmente incomparable. Aparte de todo, es un gran editor. A él le debemos una de las más bellas revistas en idioma castellano y yo creo que del mundo. Es la que tenemos aquí, que le voy a enseñar después, Artes de México. Por supuesto, ya adivinó que se trata de Alberto Ruiz Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Estamos fuera de Mogador, pero estamos dentro de Mogador también. Ese terreno, ese universo tan especial que tú creaste y donde hay un nivel muy especial del deseo. ¿Qué es lo que usted más desea? ¿Cuántos niveles del deseo habla? ¿Qué tan frustrante es no conseguir un deseo? Yo no lo sé. Alberto sabe mucho de eso. En realidad no sé si tú has deseado todos los premios que has tenido, pero creo que no. Decías que los premios son un reto. ¿Para quién? Cristina, antes que nada, déjame darte las gracias por estar contigo, porque para mí siempre ha sido un privilegio tu amistad. Muchas gracias. Siempre estar contigo es maravilloso y estar en tu programa es para mí, y estar de nuevo, es realmente doble privilegio. Oye, Alberto, puedes volver a empezar y yo te escucho con mucho gusto. No, la verdad me siento muy honrado siempre de estar contigo. Un premio es un reto para el autor, para los lectores, para los editores. Sí, sabes, yo nunca he vivido los premios por el ámbito de los méritos. Yo pienso que si me lo dan a mí, hay también otras 15 personas que lo merecen. Pero por azares que tienen que ver con la composición de un jurado, un grupo de personas deciden que esta vez te lo van a dar a ti. Y también hay suerte. Este azar de la composición de las personas es como un caleidoscopio en el cual, si uno tiene la enorme fortuna de salir elegido, uno tiene que estar agradecido. Antes que nada, antes de pensar en ninguna otra cosa, hay que estar agradecido. Yo estoy muy agradecido con todos los premios que me han dado, con este muy especialmente, porque es una distinción muy grande. Y al mismo tiempo, a mí siempre me invita a mejorar lo que yo hago. Siempre para mí es como decir, bueno, incluso cuando te dicen un elogio de algo que has hecho, tú dices, me voy a trabajar para hacerlo mejor. ¿Eres autocrítico? ¿Crees en la crítica? Sí, por supuesto. Yo creo que no hay nada que no se pueda hacer sin pensar que puedes hacer algo mejor. Hay, por supuesto, momentos en los que tú te enfrentas a un libro, sobre todo si lo has reescrito muchas veces, en los que no sabes exactamente cómo mejorarlo. Pero a veces es peligroso, ¿eh? Muchas veces una persona, por querer mejorar, cambia el texto y lo mutila. Sí, y sabes que yo comencé a publicar muy tarde, porque cuando comencé a publicar, tuve muchas palmaditas en la espalda de la gente que me publicó mi primer cuentito, cuando era yo un muchacho muy joven, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu primer cuento? No lo conozco. Era un cuento que se llamaba Eco perdida en el bosque, con Narciso. Y lo publicó El Mundo Valadez en aquella revista. El cuento. Maravilloso. Y te leían Juan Rulfo, sí, Juan José Arreola y El Mundo Valadez. Y entonces, por supuesto, imagínate, yo escribí mi cuento, lo mandé, lo pulí, todo eso lo mandé.
Y me fui a mi casa a esperar la respuesta. Pasaron 8 meses. 8 meses. Lo cual ahora es rapidísimo. Pero por supuesto que era por correo y todo. O sea, que calcula un mes de cada carta Sí, que va, sí, sí, otra sí. carta que viene. Y me dijeron tantos elogios. Pero yo ya había pasado por el proceso de detestar eso que yo había escrito. Y además, y lo publicaron. Y al publicarlo además, era muy pequeñito y estaba lleno de ratas. Y entonces a mí ahí ¡Qué horror! se me metieron 2 gusanitos. Nunca vuelvas a hacer nada que no hayas reescrito y no le hayas dado el tiempo de arrepentirte. Y después, nunca hagas nada en que no puedas tú vigilar la edición. Y ahí me entró el gusanito de la edición y a la vez el de no publicar cualquier cosa, sino que pasara el tiempo en el cual la obra necesita tener la forma que es la mejor que tú puedes lograr como artesano, ¿no? Un artesano de la palabra, como te llamas. Hay que decir que nuestro invitado empezó muy jovencito la relación con la lectura. Le gustaba leer cuentos. Pero hay unos cuentos que a mí me encantaría tener y que él tiene. Son 12. Son los que ilustró su padre, a quien también me hubiera gustado conocer. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo son las ilustraciones? ¿Y de qué tratan esos Bueno, cuentos? ¿sabes? Toda mi familia, mi padre y mi madre son sonorenses. Y ella baila a los 91 años de edad, Ella cosa que me baila. encanta. Mi papá era un gran bailador, o sea, era toda mi familia, toda la familia Ruiz Sánchez son muy bailadores. Y en todas las fiestas, pues siempre hay música y hay el placer de bailar, ¿no? Y mi madre me enseñó a leer porque entre los ires y venires de mi padre, los empleos y desempleos, la época en la que un niño aprende a leer me tocó vivir en el desierto y no había escuelas. Entonces mi madre me enseñó a leer. Y mi padre me enseñó otra cosa que se convirtió en algo muy importante, porque vivíamos en un lugar perdido, se llamaba Villa Constitución, más de 200 kilómetros al norte de La Paz. Y mi padre me enseñó a leer el desierto. Me enseñó a ver en la naturaleza. Salíamos. Leer el desierto, qué maravilla, porque Era el además desierto. se mueve como el mar. Y- El viento lo transforma. Y la idea de que no hay nada es una mentira. Las flores del desierto son bellísimas. Y hay una cantidad tremenda. Por ejemplo, una de las primeras cosas que uno lee en el desierto son las cacas de los animales. O sea, tú ves si la bolita tiene piquito, es de borrego. Si es redonda, es de venado. Ves si es fresca, si no es fresca. ¿Cómo lees la luz en el desierto? Y por supuesto, tú sabes la manera en la que el sol se asienta según la temporada, ¿no? Porque las variaciones de lo que dura el día son más grandes. Y por supuesto, algo muy importante para los animales es el pescar el rocío, ¿sabes? Entonces tú ves, por ejemplo, en un nopal, si está lamido, quiere decir que vino un venado y lo lambió, que de ahí tomó el agua. En fin, hay muchísimas cosas. Y hay manantiales de agua que están y luego no están, ¿no? Porque duran muy poco tiempo. Los espejismos existen. Y los espejismos, por supuesto que existen. Tú los ves, o sea, los ves todos los días. La Vas a ver al literatura horizonte. puede ser un espejismo. Pues la literatura es un espejismo siempre. Los espejismos son reales. O sea, tú cuando estás en el desierto, no tienes la idea de que el espejismo es algo que crees que está ahí y no está, sino que está como espejismo. O sea, quiere decir que tú estás en el desierto. Quiere decir que tú estás presente en un lugar donde los espejismos suceden. Eso es la realidad del espejismo. Pero es una de las realidades de la imaginación también. No todo es real o no real, ¿no? Tú dices en alguna entrevista, la imaginación sana Bueno, nos cura. yo creo que castrar la imaginación es una de las enfermedades sociales. Yo creo que es el tenemos, crimen ¿no? peor que se puede cometer. Y es nosotros cuando en Artes de México editamos un libro relacionado con la violencia y un libro para niños, lo que hicimos fue dar un incentivo a la imaginación, porque lo que nos castra de la violencia es justamente amputar la imaginación. Todo mundo está sujeto a las imágenes.
todos vemos las mismas imágenes. Cada quien la interpreta de una manera distinta, como los libros. Cada quien realmente, como lector, reescribe un libro. Pero esa unificación no es un riesgo para la imaginación. Sí, bueno, yo creo que la literatura, como está tan bien hecha de imágenes, o sea, hay imágenes que te producen las palabras. La literatura, si tú eres un buen lector de literatura, aprendes a leer las imágenes de otra manera. Y entonces sales de la uniformidad. Y por eso es muy importante que todo mundo pueda leer palabras, porque las palabras son instrumentos para leer lo que se nos ofrece igual, leerlo de manera distinta, hacerlo tuyo. La literatura es, entre otras cosas, el puente que nos hace apropiarnos de las imágenes. Pero además, Alberto, con las palabras recreas el mundo. Si tú dices mesa otra vez, esa mesa vuelve a existir. Si dices el cielo vuelve a existir. Y no es Hablaste de cualquier espejismo. mesa. Ah, no. Claro, es la mesa que tú estás evocando, ¿no? La que estás citando con tus palabras. Es de verdad un encanto tener que Alberto no se pierda la oportunidad de conversar con él. Pregúntele lo que quiera y sobre todo acérquese a ese mundo al que él se ha acercado y no muchos escritores lo han hecho, el erotismo en México. Es raro el erotismo directo como tú lo tratas. Sí, bueno, para mí, ¿sabes qué? No empezó como un proyecto de ocuparme del erotismo. No, tú decías que porque querías entender la sexualidad, el erotismo más bien, de las mujeres. Y justamente quería entender qué pasaba con la mujer con la que estaba viviendo en ese momento, la primera mujer con la que comencé a vivir, que es mi esposa ahora, o sea, me ha aguantado todo este tiempo. Qué maravilla, y le mandamos un saludo porque es un encanto y además es una trabajadora impecable. Y Margarita, bueno, para mí, por supuesto, era la primera persona de la que me enamoré, pero al mismo tiempo siempre fue un reto. ¿Hay que entender el deseo o simplemente aceptarlo? Yo creo que las dos cosas. Uno tiene que aceptar el deseo y aceptar que hay que seguir escuchando. Parte de la naturaleza del deseo es que hay que escuchar. No hay una solución. La gente me dice, ¿qué aprendiste del deseo femenino? Que hay que seguir escuchando, siempre. Pero yo creo que lo mismo se puede aprender del deseo masculino. Por supuesto. Ahora, ¿cuántos niveles de deseo hay? Yo le pregunté hace ratito, cuando empezamos esta conversación, ¿qué es lo que usted más desea? Me encantaría que comentara con nosotros esa aspiración. Y por lo pronto nos vamos a un corte, regresamos enseguida y recuerde, este es su estudio. En cualquier momento recibiremos con mucho gusto su presencia a través de nuestras líneas telefónicas. Vamos al corte. Qué bueno que ya aceptaron nuestra invitación para que lleguen aquí a nuestro estudio del Canal 11. El señor Rómulo García dice, le mando un afectuoso saludo a la señora Pacheco y mi admiración al señor Ruiz Sánchez, al cual he leído por muchas razones extraordinarias. Club de fans de Canal 11, qué alegría volver a ver al maestro Ruiz Sánchez. Su literatura es maravillosa en todos los sentidos. Aún recordamos la entrevista en Palabra de Autor, donde habló de sus obras importantes. Le mandamos un gran abrazo y un saludo a Cristina. Muchísimas gracias por su presencia, de verdad, en este programa y queremos seguir escuchando su voz. Hablábamos hace un momento de los niveles del deseo, pero, bueno, ¿desear es querer ser otro? Con mucha frecuencia, pero yo creo que desear es lo que nos mueve como personas. Tú puedes, no solamente es el deseo erótico, es el deseo, por ejemplo, de convertirte, cuando eres joven, de convertirte en un buen periodista o en alguien que tiene muchas cosas, también eso es deseo, pero incluso no desear, como hacen algunos monjes budistas, sí, es también un deseo. Finalmente es una dimensión humana que nos hace imaginarnos en algo más allá de lo que somos. Es decir, finalmente es nuestro motor de trascendencia, es decir, de ir más allá de lo que somos. Puede ser también un motivo de frustración terrible. Claro, y yo creo que una de las enseñanzas de la vida es que la desilusión es del tamaño de tu ilusión. Y entonces tú tienes que saber
qué puede dar tu ilusión. Siempre hay que tener ilusiones y hay que seguir pensando que podemos hacer cambios. Pero al mismo tiempo tienes que saber de qué tamaño puede ser tu desilusión, ¿no? Y vivir con eso. Sí, tienes que ver las dos caras de la vida, el éxito o el fracaso. Sí, y porque no hay uno sin el otro. No hay uno sin el otro. Hay tantas cosas que quiero comentar contigo, me están llegando a la mente. Decías que no crees para nada en los géneros, que el género se va dando en el momento en que el escritor comienza a trabajar un libro. ¿No es al revés? Bueno, depende, mira, yo no creo que mis creencias sean válidas para todo el mundo, para empezar, ¿no? No hay una sola verdad, también lo dice en tu libro. Pero por lo menos yo me eduqué pensando que tú tienes que hacer lo mejor que puedes, sin preocuparte porque cumpla las reglas del género. ¿Ves? A mí siempre en todos los talleres y me decían, es que tú hiciste esto, pero no es un cuento. No me importa. Voy a tratar de hacer un cuento para dominar esa técnica. Pero lo que yo necesito decir es esto otro. ¿Pero qué es? Pues no sé. Pero no importa. Y entonces con el tiempo, cuando después de haber escrito Los nombres del aire, me tuve que preocupar por encontrarle un nombre, porque en la mentalidad de los editores no entraba dentro de sus cajones de los géneros, ¿no? Pero ahora no me importa para nada. Depende, lo que me he dado cuenta al tener la oportunidad de ser publicado en diferentes países, es que es una de las cosas más culturales que existen. Fíjate, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama 9 veces el asombro. ¿Sí? En España me lo publicaron como poema, en Estados Unidos como ensayo ¡Ay, qué maravilla! y en Francia como novela. Entonces, Ay, me parece fantástico. ¿qué es? Es 9 veces el asombro, ¿no? Y entonces, ¿qué? No importa tanto, ¿no? El problema es de ellos más que mío, ¿no? Se convierte en mío cuando lo quieres vender, pero Claro. bueno. Ese es otro asunto. Antes me pregunté, y te quería preguntar, por supuesto, si has tratado el tema, el género dramático. Fíjate No que conozco nada, por eso fíjate te que lo sí, digo, ¿eh? muy poquito. Lo último que escribí fue he escrito algunas obras para niños y lo último fue una obra que escribí para una compañía en Francia que la puso en escena con saltimbanquis y números de circo. Y era una obra que se llamaba Axolotl. Y era Ajolote. esta idea, ¿te acuerdas? Aparte del cuento de Cortázar y del cuento de Salvador Elizondo, hay una historia de unos médicos universitarios de la UNAM que estudiaron cómo los axolotls que se llevaron en el siglo XIX, los científicos que los estudiaron, se los llevaron a Francia, por lo calcáreo del agua, se salieron del agua. Y entonces yo hice un ensayo sobre el paso de la infancia a la adolescencia, en la cual la gente tiene que salirse del agua, ¿no? Pero al mismo tiempo es un reto y bueno, fue muy divertido. Pero hacerlo. además el ajolote nos da una gran lección. Es el animal que más rápidamente recupera, se reconstruye las partes perdidas Sí. rápidamente. Por eso es que los científicos lo toman tan en cuenta, ¿no? Claro, es un animal fascinante. ¿No nos pasa a nosotros también, a los seres humanos? Pues- ¿No tenemos que aprender a reconstruir las partes que la vida nos va quitando? Por supuesto. Sí, todas las carencias y las ausencias, tenemos, si no reconstruirlas, por lo menos construirlas de otra manera, ¿no? Y eso es, pues sí, es ¿De otra fundamental. manera donde juega más el olvido que la memoria? Pues yo creo, sabes, como David Reef, que la memoria no siempre es positiva. La memoria siempre es reconstrucción. Además para empezar. decías en alguna parte o en uno de tus ensayos, olvidar es a veces sano Sí. para sobrevivir. Sí, claro, porque pensando que con mucha frecuencia la memoria es una reconstrucción patológica Y falsa. y falsa, ¿no? Muchas de las historias nacionales, cuando se convierten en historia oficial, pues son eso, ¿no? Y por eso hay que olvidar esa manera de pensar para pensar en otra, ¿no? ¿Te ha pasado que alguna persona, uno de tus lectores, te da una versión de tu libro que resulta ser completamente diferente de lo que tú escribiste? Sí, por supuesto. Yo me alegro mucho cuando eso sucede, porque yo creo que es cuando los libros comienzan a estar vivos,
cuando la gente se los apropia a su manera, ¿no? ¿Los libros tienen edad? Sí, por supuesto, y tienen una edad. No me refiero a la fecha de impresión, Claro. me refiero a la edad. Sí, por supuesto, y tiene que ver esa edad con la capacidad que tenga el libro o el público de hacer lo suyo. No depende solamente, así como no es un mérito del autor que sucedan cosas increíbles que hagan los lectores, como por ejemplo siempre doy como ejemplo esta cosa que sucede con mis libros de Mogador, que hay todo un ejército de chicas, ahorita llevo más de 150, que se han puesto como tatuajes las caligrafías del libro. O sea, ahorita salgo. hay una edición de Mogador que está en la piel de las lectoras. Pero la creación de Mogador es algo maravilloso por una razón. Yo no soy escritora como tú, en fin. El erotismo, el género erótico es el más difícil, porque puede ser muy repetitivo, por razones evidentes, puede ser también muy limitado y tiene el riesgo de caer en dos cosas, en la farsa o en la vulgaridad. Pero si lo sacas al terreno del mundo inexistente, el erotismo no percibe los olores domésticos. No sé si me explico. Sí, no, yo entiendo. Yo lo planteo de esta manera. Con mucha frecuencia, justamente por esto que decías de las imágenes hace un momento, el erotismo se ha vuelto esclavo de las imágenes que circulan del erotismo. Pero, por ejemplo, si tú haces el amor y tienes un espejo en el techo y después escribes ese acto de hacer el amor nada más como se ve en el espejo, estás disminuyendo lo rico de lo que sucedió. Porque esa imagen, la del espejo, es nada más una. Bueno, el cine, la fotografía y mucha de la literatura describe nada más lo que hay en el espejo. ¿Qué es lo que le falta? Lo que sucede en el interior. Claro. Porque el erotismo no es lo que no suceda, es delirio. El delirio sucede. Y hacer el amor, el cuerpo del otro, es una droga. O sea, pensado como algo que altera la percepción. Pero, y esta dimensión interna, perdón. Sí, no, perdón. Esta dimensión interna es justamente lo que le robamos al erotismo cuando lo hablamos de una manera nada más externa, ¿no? De esa dimensión interna quiero hablar y me refiero a la ternura. Parecería que el erotismo no tiene derecho a la ternura y yo pienso que es todo lo contrario. Sí, y fíjate que tan es importante que mucha gente de mi generación, digamos los hombres de mi generación, al encontrar mis primeras descripciones eróticas, lo veían como algo demasiado dulce, porque lo que querían era la violencia, digamos, la imagen externa a la que ya se están acostumbrados. Y ¿Querían pornografía? Y pues no sé, yo no sé No tanto, ahí ese es otro tema, porque ahí entra sí, el comercio, sí. ¿no? Pero digamos, las imágenes eróticas a las que ellos están acostumbrados. Y muy significativamente, muchas mujeres fueron inmediatamente sensibles a esta otra manera de pensar en el erotismo, que además no la estoy inventando. Es vida interna, pero también es documentada. Yo me puse a preguntarle a muchas mujeres qué imaginaban cuando hacían el amor y a tomar nota, porque lo interesante no es nada más lo que uno imagine. Yo me siento, a pesar de que mis libros están llenos de imaginación y de esto del mundo interno, me siento un documentalista. Lo dijiste y te quería preguntar por qué razón. Comentabas, aún lo que parece más espontáneo es resultado de una investigación. La investigación implica tiempo. Sí, por supuesto. Y bueno, yo siempre digo, este proyecto, como ya tengo tanto avanzado, lo voy a lograr hacer en 2 años o 3. Y por ejemplo, en la última novela me tardé 8. ¿Ves? Y es porque no solamente la investigación previa a la escritura o la investigación paralela a la escritura, sino esta otra investigación que para mí es fundamental, que es la de la forma. Yo creo que no hay una historia, tiene que ser contada de una forma que es la de esa historia. Y además, si no está contada con las palabras adecuadas, falseas absolutamente todo. Completamente. ¿El texto trae su propio lenguaje? Yo creo ¿Se le impone al escritor? Que cada cosa que tienes que decir, desde el punto de vista de la literatura, necesita encontrar su forma precisa. Porque si no, estás haciendo otra cosa. Aquello que decía Kundera, de por qué sigue viva la novela
y se puede aplicar a la poesía porque la literatura penetra en dimensiones humanas como otros discursos no pueden hacerlo, como el psicoanálisis no puede hacerlo, como la economía no puede hacerlo. Privatiza la historia, decía Sí, alguien. claro. La historia con mayúsculas. Y además individualiza, mejor sí, dicho. individualiza y entras en dimensiones humanas donde solo la literatura entra. Y para que eso sea posible, necesitas encontrar la forma literaria que es también contenido. Es decir, la forma te está diciendo algo. Entonces, ¿cuál es la forma perfecta para expresar algo? Y eso tarda mucho tiempo. Es un jardín que tú estás cultivando. No es una crónica inmediata, ¿no? Tiene que haber una distancia, dices tú. Tiene que haber distancia, tiene que haber experimentación. Sedimentación. Tiene que haber el cultivo de la forma y cosechar, ¿no? Tú decías que en todas las formas o detrás de todas las formas está el lenguaje poético. Vamos a tener que hacer un corte. Regresamos enseguida. Qué maravilla, siguen ustedes haciendo preguntas, aportando reflexiones y desde luego de esa manera enriquecen nuestra entrevista con nuestro invitado de esta noche. Doña Rosario dice, felicito a la señora Cristina Pacheco y a su invitado de esta noche. Quiero contarle al maestro que soy una aficionada a la escritura, pero me da mucho miedo publicar. Me gustaría que me aconsejara. Sí da miedo, pero es importante. Pues sí, yo creo que es muy importante una prepublicación que la haga sentir que está haciendo un esbozo. Y para eso, yo creo que esa es una de las utilidades de publicar en Internet, porque ahí todo es un poco Evanescente. volátil. Entonces, a mí me ha desinhibido mucho a veces tener cosas en un blog o hasta en Facebook. Tú publicas una cosa y eso se va a ir. Y entonces eso la confronta a un público, la confronta a lectores y a ella misma para corregir. ¿Qué son estos nuevos medios? Son cuadernos de notas. Y para alguien que quiere escribir, pues úselo como cuaderno. Ponga sus cosas que escribe en lo mejor que sea posible, pero publíquelos ahí, pero pensando que los va a corregir. Antes de que empezáramos esta parte de nuestra reunión, hablábamos del tiempo en los libros, que envejecen o no. Y hay temas que también envejecen o se desgastan. Hablabas antes del erotismo. Yo siento que ahora es un elemento casi obligado en todos los textos. Entonces, como que se está convirtiendo en una cosa muy de todos los días. Uh-huh. Y creo que eso afecta al género. Sí, porque, por supuesto, entre más la gente sienta que es fácil hacerlo, más recurre a estereotipos, ¿no? O sea, a estas imágenes, estos clichés que se vuelven aparentemente ya pasaron el reto, pero en realidad están haciendo lo contrario, ¿no? Es siempre riesgoso. No hay nada adquirido. Siempre hay que volver a plantearse las cosas. Sí, pero hay una cosa muy importante. Te distancias de tu texto. Cuando sale de ti, cuando va más allá de ti y está en la página, ya no es tuyo. Eso, y sin tú duda. mismo lo lees de otra manera. Por supuesto. Uno tiene que aceptar que si le gusta a mucha gente, para uno puede ser importante, pero ya no eres tú, ya no es tu mérito. Si tiene un efecto, ya es mérito del lector. El lector lo completa de esa manera, haciendo lo suyo o siendo indiferente a él. Antes comentábamos también que tú decías que todo lenguaje tiene como base el lenguaje poético y que uno de tus guías es Rilke. Sí, bueno. Y el otro Pasolini. Sí, y dos extremos. Sí, y que además, bueno, para mí fueron muy importantes en momentos decisivos de la definición de mi vocación o de mi manera de estar en el mundo, como escritor. A Pasolini, cuando le preguntaron qué es la prosa, él dijo, la prosa es la poesía que la poesía no es. Es decir, es otra forma de poesía. Otra. No es poesía, es otra forma de poesía. ¿Qué quería decir con eso? Que había que
tener en la prosa el rigor de la escritura, que no es solamente como hablamos, sino que hay una escritura, hay una composición y siempre hay un rigor, y que a la vez tiene que haber eso que él llamaba la epifanía, lo que no está normalmente en el mundo y que hay que invocarlo y ponerlo en el mundo, que es la revelación poética. A eso se refería él. ¿Hay una lógica en la poesía, como la hay en la prosa? Y yo creo que hay muchas formas de hacer poesía. Hay, la poesía es un mundo mucho más abierto, que está en el origen de todo, creo yo. Yo creo que hay ensayos con poesía y hay prosa con poesía. Bueno, hablando de ensayos con poesía, yo tengo que decir que el que Octavio Paz escribió para tu libro sobre Gide es uno de los textos más hermosos que he leído, de una generosidad extraordinaria hacia ti, y él da muchas lecciones para escribir ay, perdón, es que estoy sacando no quiero que se me caigan mis tarjetas. Él da muchas lecciones son una especie de lección para escribir un ensayo, que es un género muy difícil. Pero Sí. él dice una cosa muy importante: en un ensayo simplemente hay que decir lo que se debe decir, punto. Nada más. Sí, es un texto... No permite excesos. Sí, Octavio tenía esta cosa de siempre exigirse a sí mismo, ir más allá del requerimiento inmediato, ¿no? Él me ofreció hacer un prólogo, me dijo, si publicamos este libro en Vuelta, yo le voy a hacer el prólogo. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo ya no quiero estar ahí. Yo ya voy a andar por otros caminos. Y entonces me dijo, bueno, de todas maneras le voy a hacer el prólogo. Y al principio me hizo un texto muy generoso, pero muy amable. Y entonces yo le dije, Octavio, sería muy interesante que contara su experiencia de el Congreso del 37 en Valencia, De que es los el tema que tiene que ver sí, con André Gide. sí. Y entonces él me dijo, tienes razón. Y entonces hizo el ensayo más largo, pero aparte de eso, añadió toda su reflexión sobre lo que es el ensayo. Que es una maravilla. Además, aquí declara algo también muy importante, que en tu texto sobre Gide hay algo que es novelesco también. Dice, Sí. es documental, pero es novelesco. Sí, a mí eso me obligó mucho a reflexionar sobre la naturaleza del ensayo. Yo me di cuenta que no solamente los personajes de los que hablo, sino que las ideas mismas son personajes en una puesta en escena. O sea, así como cuando tú escribes, hay el tiempo en el que escribes, el tiempo que cuentas en el que sucede una historia y el tiempo en el que la gente lee. Son tres tiempos distintos con los cuales tú estás jugando. El tiempo del contenido puede ser variable, puede haber muchos tiempos además, pero por lo menos hay tres tiempos claros. Al mismo tiempo, tú estás jugando con los personajes y los personajes son las ideas. Hay una puesta en escena de las ideas, que tú las muestras fuertes, frágiles, dogmáticas o susceptibles de ser cuestionadas. Y eso es muy importante. Y entonces lo que yo traté de hacer en este ensayo sobre Gide es precioso. Tener una investigación muy rigurosa y de hecho 20 años después he tenido que añadir muy poco a la investigación. Volví a recorrer toda la bibliografía, a ver toda la documentación, porque además en los temas que tienen que ver con toda la Unión Soviética se han abierto todos los archivos. Y eso es muy importante. Y en realidad ha sido muy poco lo que he tenido que añadir. El título es maravilloso, Tristeza de la verdad. Sí. A veces nos resistimos a aceptar la verdad porque es sumamente triste. Sí, es un caso. Está sacado de una frase del diario de Gide en el que habla de cómo la gente que tiene certezas no deja que las dudas del que cuestiona dialoguen con sus certezas. Gide decía algo que también mencionan aquí. No escribo para el presente, escribo para el futuro. ¿Para qué tiempo escribes? Yo escribo para el presente, porque no tengo una idea mía tan grande como para pensar que hay una trascendencia. O sea, creo que no depende de mí. Creo que yo lo que tengo que hacer es lo mejor que puedo ahora. Y ya el público lector dirá, ¿no? El público lector que es exigente, que participa, que se va encariñando, se va enamorando de los temas y de los personajes que trata un escritor. En el quinteto de Mogador, que sería como el cuarteto de Alejandría. Pues de alguna manera para mí
por supuesto que fue una de las inspiraciones, porque lo que hace Lawrence Durrell es establecer una relatividad, ¿no? O sea, es la misma historia contada por 4 personajes distintos. Rashomon también. Y que son 8, son 8, Exacto. ¿no? Además. Sí. ¿No? Pero lo que yo traté de... Además, bueno, en Lawrence Durrell hay otra cosa distinta. Cada uno de esos personajes tiene una relación sensual con el mundo distinto. Pero además está la ciudad. Y la ciudad. Mogador y Alejandría. Sí, y la ciudad es que personaje, parece de ¿no? plata, dice, Sí, claro. en algunos atardeceres maravillosos. Y lo que yo traté de hacer con el quinteto es añadir un quinto personaje que se va transformando a lo largo de los 5, que es el narrador. ¿Quién es el narrador? Entonces, el primero está contado en tercera persona. Cuando tú lo cierras, tú crees que soy yo porque ves mi nombre en la portada. Pero cuando abres el segundo, que es este, en Los labios del agua, te das cuenta que el narrador del primero fue un personaje del segundo. Y el libro aparece ya como un objeto, es decir, hay una especie de juego de cajas chinas o de muñecas rusas en la cual un relato va quedando dentro del otro. O como dicen en el cine, cuando la cámara se va alejando y en la televisión, y todo lo que está fuera de cuadro va quedando dentro de cuadro. Hay un cuestionamiento de quién es el narrador, ¿no? Y quién es el lector, por lo tanto, ¿no? Bueno, en tus libros siempre hay un personaje misterioso. En el caso del más reciente estamos hablando de la silueta, que después veremos quién es. Con este libro inauguras un ciclo donde el deseo está relacionado con el mal. Sí, por supuesto. Y por lo tanto también con el poder. Exactamente. Algo que no está en el quinteto de Mogador es la relación con el mal. O sea, examino el deseo en muchas dimensiones, pero la dimensión del mal, que es la dimensión histórica, la dimensión del poder, como tú muy bien lo dices, y la relación con la política, era fundamental. Pero yo me di cuenta de lo grande que es el reto porque había escrito este libro. Y también porque había escrito otro que se llama Los demonios de la lengua, Sí. donde exploro las paradojas del bien y del mal. Y cómo mucha gente que cree hacer el bien, con mucho ahínco, hace el mal, ¿no? Eso sucede en la política con mucha frecuencia. Cuando la gente comienza a tener la idea de que se justifica matar a alguien por una causa, por construir un mundo mejor, Es peligroso. matar a alguien, estamos en el territorio del mal, ¿no? Y entonces había que explorar eso, ¿no? Y me tardé mucho tiempo explorando, pero hubo un detonador. El hecho de que cuando yo me puse a estudiar el caso del asesinato de Trotsky, hace ya mucho tiempo, todo mundo describía a Silvia Agelov como fea. Incluso hace poco estuve en un programa de televisión y cuando dije, bueno, Silvia Agelov, la persona que me entrevistó, muy amable, pero inmediatamente dijo, la fea. ¿No? Y entonces, ves, a mí, la verdad, me indigna que haya un prejuicio que se convierta en algo que todo el mundo acepta. Pero además hay fealdades, entre comillas, maravillosas. Exactamente, ¿qué es la fealdad? La cara de Beckett, por ejemplo. Alguien puede decir que Casa Masori es uno de los rostros más hermosos de todos. Fascinante, Sí, ¿no? fascinante. Y al hablar de una mujer, cuando tú puedes ver bellas de televisión o bellas del modelaje que son perfectas para un estereotipo comercial, y a mí eso me parece una de las formas de la fealdad. Y entonces esta idea de cuestionar qué es la belleza es fundamental. Cuestionar el prejuicio de juzgar a una persona. O sea, tú no dices, voy a leer qué escribió Carlos Monsiváis sobre el temblor, y dices, el feo. No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Tú lees a la persona. Y entonces, ¿por qué para esta mujer va a ser de pronto lo que la defina? Tengo que hacer un corte porque este tema es muy delicado. Me afecta. Iba a hacer un comentario con nuestro amigo a raíz de una llamada de la señora Leticia Castro. Dice, lo admiro, he leído todos sus libros y he aprendido del erotismo gracias a ellos. ¿El erotismo se aprende, Alberto? Yo creo que sí. ¿Se afina o se aprende? Yo creo que sí. Difícilmente se enseña.
aunque hay grandes historias literarias de quien Sí, enseña, cómo no. pero es como la escritura. O sea, no se enseña mal, pero hay que aprenderlo bien. Adrián Medina, felicitaciones por el invitado Alberto Ruiz Sánchez. Una pregunta, ¿considera que el acto de leer es personal o un acto colectivo y social? Siempre es las dos cosas. O sea, leer implica un lenguaje en común. Justamente, no hay lenguajes para una sola persona, pero al mismo tiempo uno hace propio el lenguaje común y luego hay un placer maravilloso. Por ejemplo, con la persona que amas, leer en la cama o leerse uno al otro en cualquier O lugar de tu comentar casa. las lecturas, eso es Comentar las maravilloso. lecturas es algo espectacularmente maravilloso. Y yo creo que es muy importante compartir lecturas. Es como enriquecer la conversación. Sí. Bueno, tenemos que hablar de Luz de Colibrí, que es un libro muy especial. Y cuando explicas que lo hiciste tomando notas a lo largo de 3 años acerca del despertar al lado de la mujer que amas, o sea, de tu esposa, me recordó la idea de José Luis Cuevas, a quien no olvido y recuerdo con mucho cariño, de tomarse una foto todos los días para ver el efecto del tiempo en su cara. ¿Y te acuerdas? Eso además era una cosa de enorme complicidad con Berta. Claro. Y Por eso hablábamos de complicidades. Sí, eso es muy importante. Es porque siempre estamos muy acostumbrados a verlo como un enorme narcisismo, que que era parte de uno de los rasgos de José Luis, pero era una complicidad. Y eso es muy importante. En este libro hay una complicidad, hay una Sí, historia. por supuesto. Es algo muy bello. El personaje femenino, la mujer, siempre está un poco envuelta por la luz de la noche Sí, o por la apenas tenue luz del amanecer. Está dormida y en silencio. Camina de puntitas. Tu mirada la revela como se revela una fotografía. y además, ¿sabes? Este libro para mí fue un reto muy grande porque despertar, bueno, hay una parte sensual, pero no siempre es agradable. Uno a veces, no sé, ¿qué Te comiste sientes y hueles mal? sí. Y de pronto roncas o lo que sea. sea. Entonces, ¿qué hace? Mi misterio era, ¿por qué seguimos juntos? ¿No? O sea, ¿cómo hace ella para aguantarme? O al revés. Pues es como el artista, un gran pintor, es solamente un hombre común y corriente, y por eso su obra vale tanto, porque a pesar de ser un hombre común y corriente, con los pies en la tierra, nos deja una maravilla que cambia nuestra visión del mundo. Sí, buenísima imagen, porque yo pienso que seguir viviendo juntos es un arte. Además, vivir con una estatua debe ser espantoso. Perfecto. Bueno, sí, eso no existe, ¿no? Limpio. Y entonces el libro también explora esa dimensión. Y al mismo tiempo era el reto de hacer una composición en un conjunto de poemas. Es decir, no solamente reunir los poemas, sino, bueno, Son 4 caminos, son 4 capítulos. 4 capítulos. Y bueno, digo, entre nuestros grandes poetas tenemos muchas lecciones. José Emilio, por supuesto, nos enseñó que un libro necesita tener la dignidad del libro. José Emilio se la pasó reescribiendo sus libros, enseñándonos el esmero con el que hay que ocuparse de los libros y de la poesía. Yo creo que el colibrí es uno de los seres más fascinantes de la tierra. Es diminuto, es delicado, pero además tiene cualidades muy especiales. Es capaz de una velocidad extraordinaria, tiene una resistencia también muy grande, pero es la única ave que jamás toca el piso, el suelo con las patas. Sí, bueno, ahora que he explorado mucho sobre los colibríes, sí hay colibríes que se posan. En el bebedero, pero no en la tierra. No, sí, en la rama. En la rama sí, pero en la sí. tierra no. En la tierra no, sí. Es un ser muy especial. Si es que sus patas son muy especiales, ¿no? Además, el radar que tiene para orientarse. Es increíble. Son bellísimos, además. Son terriblemente guerreros y tienen supuestamente un desarrollo del cerebro muy avanzado para la proporción de su cuerpo. Hay algo que me encanta. Hacen su nido de telarañas. Sí, increíble, ¿verdad? Y los esconden. ¿No te conmueve pensar que ese ser tan pequeño tiene un corazón y una memoria sí. Especial, entre comillas? Sí, fíjate que mi padre alimentaba colibríes en su casa, todo, siempre. Y sucedió algo muy interesante cuando mi padre murió. Los colibríes volvieron. Le seguimos poniendo la misma comida y al principio protestaban su ausencia.
O sea, hubo una especie de rebelión de los colibríes y siempre había como una especie de furia de los colibríes. Tomaban lo que les dabas, y luego terminaron yéndose. A pesar de que les dábamos exactamente lo mismo que les daba mi padre. Pero la presencia de mi padre, la relación que ellos tenían con los colibríes. Y entonces había un diálogo que para mí siempre fue muy misterioso y me quedó grabado de manera muy fuerte, ¿no? ¿Qué es para ti un colibrí? ¿Qué es para ti la relación entre la poesía y el colibrí? Sí, bueno, sabes que yo tomé el título de un poema que habla de cómo el colibrí, cuando bebe de la flor, toma algo de la naturaleza de la flor. Y al revés. Y al revés, la flor se vuelve al colibrí. Claro. Entonces, para mí, en este sentido, en el sentido del ¿Es de libro, Moro el poema? ¿Perdón? ¿Es de Moro el poema? No, es de César. de este poeta español. Ay, mira, Sí, ahí por aquí lo tengo marcado. en la primera página. Sí. Ahora lo vamos a ver. Es un poema maravilloso. Es un Valente. de Valente, de José Ángel Valente, Precioso. ¿no? Que es un poeta místico, además, ¿no? Nos habla de una idea de trascendencia. Pero para mí, ¿qué es el colibrí ahí? Es una flor que vuela. Es una flor que vuela. Y que contagia su naturaleza de ave a las flores. Y eso debe ser un enamorado, ¿no? Pero hay algo hermoso en el colibrí, su sombra. Bueno, fíjate, Esa siempre la deja colgada en las ventanas. Bueno, eso va a ser para el próximo libro. Ya me diste algo que no tenía, Cristina, muchas gracias. Vas del colibrí a la araña que teje. Qué maravilloso. La araña. Bueno, ya estoy tomando notas, no creas. ¿Ah, sí? Vamos a medias. Oye, no puedo dejar que te vayas sin hablar de una tarea maravillosa que todos te agradecemos y es justamente la revista Artes de México. Sí. El número 124, si no mal recuerdo, sí, está dedicado al Hospicio Cabañas. Es una maravilla, en todos sentidos, le voy a decir por qué. No solamente es el tema que tratas, sino cómo lo enriqueces, con reflexiones, con imágenes, con textos literarios. Y además así son todas las revistas. La idea es maravillosa y está cumpliendo 30 años. Sí, y bueno, tengo que decir que Y Margarita el de mérito es de Orellana Margarita. sí. Margarita de Orellana es la directora de la revista. Yo soy un poco su codirector ayudante. Me parece muy bien, el cónyuge. Sí. Y en realidad, bueno... Ay, precioso, mira, lo del Hospicio Cabañas es maravilloso. Y cada número para nosotros es un reto. Y por supuesto es todo el equipo, no solamente el que labora en las oficinas de Artes de México, desde la administración. El diseñador diseño. es un genio. Y además también, ¿sabes qué? Nosotros viajamos mucho por todo el país, pero en cada lugar tenemos un equipo local, que son los que saben mucho de cada tema. En este del Hospicio Cabañas fue muy de primera y muy especial. Estuvo coordinado por El de los chiles también es muy bonito, el número es precioso. Sí, todos son maravillosos. Bueno, te digo, en el del Hospicio, por ejemplo, hay un equipo y hay una idea fundamental. Cómo este edificio, que nosotros estamos acostumbrados a verlo como algo sólido, neoclásico, fue un edificio experimental en su momento. Además con 23 patios y esa cúpula increíble. Sí, es maravilloso. Y cada número tiene esta naturaleza, ¿sabes?, de entrar en lo que hay que saber sobre el lugar y al mismo tiempo proponer algo nuevo. Pero lo de Gutiérrez Nájera, por ejemplo, que dice que ahí en el Hospicio Cabañas, donde van ancianos, niños que no tienen papás, que están solos y demás, la pobreza se vuelve riqueza, porque el lugar es maravilloso. Sí. No, es un número maravilloso, de verdad. Creo que enseña lo que hay que saber y al mismo tiempo aporta muchísimo, ¿no? ¿De cuántas de las aportaciones que te da la gente en esos lugares a los que van son realmente ya parte de tu archivo? Pues todo es testimonial. Que Mucho es testimonial. No hay un solo número de Artes de México que no haga difusión de lo mínimo que hay que saber sobre el lugar y al mismo tiempo esté dando nuevas líneas de búsqueda, aportando nuevas cosas. Siempre estamos tratando de que eso sea, porque es una enciclopedia de lo mexicano en forma de monografía. Pero además yo creo que debería estar en todas las escuelas. Y en todas las bibliotecas, ¿no?
por supuesto, en todas las escuelas, sin duda, ¿no? Aquí hay unas fotografías maravillosas, por ejemplo, los niños que están formaditos con su ropa muy sencilla, pero están formados en un patio o están al lado de la maestra que los está mirando por una ventana. En fin, es un número realmente muy conmovedor, muy bello. El de la Virgen de Guadalupe es precioso. El texto de León Portilla es maravilloso. Es increíble, ¿verdad? León Portilla Y el es de la maravilloso. señora León Portilla también es magnífico. En fin, cada uno es un aprendizaje, cada uno es una posibilidad. El del Chile es A mí me fabuloso, fascina, ¿eh? a mí me Es fascina. maravilloso, ese es nuestro... Y, ¿sabes qué? El que va a salir ahora, que Hay lo plantas traigo, sagradas. nosotros hicimos hace poco un número sobre el chamanismo. El chamanismo hoy en México es una especie de rosa de los vientos de todos los tipos, no todos, 8 tipos de chamanismo que hay en México. Y dejamos de lado de manera intencional el tema de las plantas que antes se llamaban alucinógenas, que son las plantas entiógenas, es decir, las que hacen que crezca en la gente la idea de un dios. Y con un equipo igualmente de antropólogos de primera, pudimos ahora hacer este. Y ya nos tenemos que ir. Fue un gusto tenerte aquí, Para encantada mí, de verdad. Cristina, de Muchas verdad, un gracias. privilegio. Margarita, un saludo muy cariñoso, mi admiración más sincera, a tus colaboradores también un saludo y a ustedes mil gracias por su presencia en nuestro estudio de Canal 11. ¿Qué le parece si nos vemos el próximo viernes para seguir conversando? Hasta entonces.